Hola, sean bienvenidos hoy a este nuevo video donde vamos a comenzar a aprender la base de Swift. En este caso lo voy a hacer desde Xcode. A los usuarios de Linux lo pueden hacer desde cualquier editor de texto. De hecho, en su sección correspondiente se presentaron las distintas características. Y en este caso nosotros utilizaremos Xcode porque es lo que Apple nos provee y es por ahí la forma más cómoda de programar. Así que para eso vamos a abrir Xcode. Tenemos. Y bueno, vamos a crear un nuevo proyecto que es con lo que vamos a trabajar. Ya explicamos esto anteriormente, bueno, así, bueno, comencemos con esto. A ver, create a new scope project. Vamos a dejarlo uno para macOS. Lo ponemos con Command Line Tool. Siguiente. Lo vamos a llamar tests. Para hacer pruebas básicamente. Time, lenguaje de programación Swift. El Organization Identifier le vamos a poner com.codeTime. Y ahí se genera el bundle identifier. Le damos a siguiente. ¿Dónde lo queremos guardar? Lo vamos a poner en la carpeta de documentos por ahora. Nos pregunta si queremos crear un repositorio Git. Sí, ya fue, ¿por qué no? Create. Y acá tenemos ya el proyecto. Nos pide acceso a los contactos, le damos que sí. Y vamos a poner la aplicación ya en pantalla completa para poder trabajar. Vemos que se nos generan varios archivos. Uno de estos products lo ignoramos. Y otro es el archivo main, que es el que vamos a trabajar. Vamos a personalizar un poquitito esto, ocultando esta barra. La consola la vamos a poder mostrar y esconder. Vamos a ocultar esto acá. Vamos a borrar esto acá. Y vamos a borrar todo. No nos interesa tener nada. La consola, para cuando la trabajemos, más grande. Y por ahora la vamos a ocultar, no queremos consola. Vamos a empezar a programar. ¿Y qué es lo primero que necesitamos hacer cuando programamos? Y generalmente almacenar información. Si no tenemos información para mostrar, ¿cómo es que la vamos a mostrar? Y para esto tenemos el uso de constantes y variables, que son la parte fundamental del almacenamiento de información, por lo menos a corto plazo o durante la ejecución del programa. Básicamente para esto utilizamos variable y constante, como dijimos. Y las variables y constantes, ¿qué son en sí? Bueno, son básicamente asociaciones entre nombres y valores, si lo queremos ver así. Es una forma de asociar un nombre fácil de entender para nosotros. Por ejemplo, cantidad de casas es una buena forma de identificar a un número que representa la cantidad de casas. Justamente es una asociación que hacemos entre un nombre o una etiqueta con un contenido, y el contenido puede ser casi lo que queramos. Podemos poner números, texto, caracteres y todo eso, pero obviamente para hacer eso hay que entender cómo hacerlo. Tenemos como característica que las constantes no pueden cambiar su valor una vez que fueron configuradas, es decir, al principio, porque la constante exige que al principio se le dé un valor. Una vez que fue configurada no puede modificarse, justamente por eso constante, mientras que las variables sí pueden ser modificadas. ¿Cómo distinguimos eso? Bueno, para eso existen dos palabras claves. Una es let para identificar a las constantes y otra es var para identificar a las variables. Y bueno, vamos a ver algún ejemplo. Vamos a ver el caso de cantidad de casas. Bueno, cantidad de casas en un barrio, por ejemplo, podemos decir que es algo fijo. Como no va a cambiar, va a ser una constante. Entonces podemos escribir let cantidad de casas. Perfecto. Es igual a 4. En este barrio es muy chico, hay 4 casas nada más. ¿Qué es lo que está queriendo decir esto? Primero decimos let, L-E-T. Lo que significa es sea, o una constante, cantidad de casas es el nombre o la etiqueta que nosotros mencionamos, va a ser igual o va a almacenar el valor 4. El igual es el operador de asignación, no es igual. No significa que son iguales o una comparación. Simplemente decimos que a cantidad de casas es igual a 4. ¿Pero qué es cantidad de casas? Es una variable. Esta la definimos acá. A partir de acá en adelante, ¿cómo hacemos referencia a esta variable? Bueno, en algún lugar hacemos cantidad de casas. No necesitamos volver a definirlo porque ya se definió. Nosotros el let lo ponemos cuando lo definimos, no cuando lo utilizamos. En el caso acá estamos definiéndolo y asignándole un valor. Ahora bien, ¿cómo definimos una variable? Bueno, una variable dijimos que lo hacemos con la palabra clave var, b corta a r. Y ahora vamos a darle un nombre, por ejemplo, cantidad de personas y es igual a 15.
Tenemos 15 personas en 4 casas en total. Entonces, ¿qué definimos acá? Una variable var, justamente por eso la palabra clave, que se llama cantidad de personas, que va a almacenar, es decir, igual a 15. Después la ventaja es que, por ejemplo, cantidad de personas puede ser igual, acabo de borrar el 5 sin querer, a 17. Tenemos 17 personas ahora viviendo y después podemos modificarlo tranquilamente. Si nosotros le damos a correr a esto, vamos a darle a correr. Por cierto, para poder correr algo, el atajo de teclado simplemente es Command R. Y bueno, vemos que no pasó nada. ¿Y por qué no pasó nada? Porque el hecho de que no hicimos nada hasta ahora. Almacenamos información y la información no se muestra salvo que nosotros demos una instrucción. ¿Qué pasa si, por ejemplo, a cantidad de casas, lo vamos a poner igual a 7? Vamos a darle a correr. Ya de por sí nos da un error. No podemos asignar un valor a la cantidad de casas, que es una let constant, es decir, una constante. No podemos asignar. Vamos a borrar esto acá. Y bueno, estas son básicamente las variables. Ahora, las variables y constantes no solamente se limitan a esto. Podríamos querer definir varias en una sola línea, porque es un poco tedioso escribir var, esto igual, var, esto igual. Estaríamos ahorrando el var y la cantidad de líneas, pero podemos definir varias cosas en una sola línea. ¿Cómo hacemos esto? Por ejemplo, podemos decir var x es igual a 4. Luego ponemos una coma, esto es importante. Y ahora podemos decir otra variable, por ejemplo, s es igual a 7. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto? Bueno, tenemos ahora dos variables, la x y la s. Y podemos definir ahora una variable, coma, disculpa. Y podríamos ahora querer definir una variable, por ejemplo, w, que es igual a x más s. No se asusten de no entender alguna cosa en la notación, pero lo que estamos haciendo es básicamente decir, define una variable, o definimos variables, x va a ser igual a 4, s va a ser igual a 7, y w va a ser igual a x más s. Es una forma de definir varias cosas en una sola línea. Ahora bien, algo importante de las variables y constantes es que cada variable y constante, como Swift es un lenguaje de programación fuertemente tipado, pide de que todo tenga un tipo. ¿Qué me refiero con un tipo? Valga la redundancia, el tipo de valor que contiene. Por ejemplo, cuando ponemos 17 es un número. Cuando ponemos x más s es la suma de dos números, con lo cual es un número. Vamos a borrar esto. Y nosotros podríamos, por ejemplo, querer definir un texto. ¿Cómo definimos un texto? Bueno, el texto es bastante simple. Ponemos, por ejemplo, let texto. Una convención que vamos a utilizar es poner los nombres en minúsculas, como ya dijimos. Y también vamos a utilizar la notación camel para poder escribir varias cosas o varias palabras. Ahora voy a hablar un poquitito de eso. Bueno, texto queremos que sea igual a una cadena de texto. ¿Cómo hacemos esto? Una cadena de texto, el tipo se llama string. Para dar un tipo en una constante o variable, lo que vamos a hacer es poner dos puntos, luego de la declaración de la etiqueta, ponemos let texto dos puntos, string con la S mayúscula. Eso es importante porque Swift es case sensitive. Eso significa de que tiene precaución entre mayúscula y minúscula, o hace diferencia entre mayúscula y minúscula. No es lo mismo escribir algo en mayúscula que escribir algo en minúscula. Es una buena forma de distinguir cosas. Se recomienda escribir nombres diferentes, no, por ejemplo, texto uno con la T minúscula y otro texto con la T mayúscula. Hay convenciones, por ejemplo, que los comienzos con mayúsculas indican justamente de que es un tipo. Por ejemplo, en este caso string es un tipo. No se asusten con los strings, vamos a tener una unidad entera dedicada a strings y caracteres, así que lo van a entender perfecto. Y generalmente las minúsculas se dedican a lo que son variables o constantes, a nombres de cosas, o sea, nombres de elementos que se almacenen. Mientras que las mayúsculas se utilizan para identificar a un tipo. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Bueno, a esto vamos a asignar un texto. ¿Cómo definimos un texto en Swift? Ponemos igual, al igual que antes, y para escribir un texto se escribe entre comillas dobles. Entonces empezamos a escribir, por ejemplo, string es igual, y entre estas comillas vamos a poner el texto, el clásico, hola mundo. Lo cual significa que tenemos, bueno, como dijimos, un texto llamado hola mundo, o una constante llamada texto, que es de tipo string, así como lo leemos, dos puntos, string significa que es de tipo string, que es igual a hola mundo. Con esto ya podemos definir distintas cosas. Lo mismo, ¿cómo definimos un número? Bueno, let número, que es de tipo
int, que es de tipo entero, es igual a 17. Perfecto, tenemos ahí un número. Y así podemos definir distintos tipos. Vamos a ir viendo tipos por ahí a medida que vayamos avanzando. Pero estos son los dos tipos base con los que trabajaremos. String, que es una cadena de texto, e int, que es un número. Ahora, algo curioso es que, por ejemplo, Swift nos permite borrar el tipo. Vamos a borrarle al texto el tipo. Y nos queda letTexto es igual a hola mundo. Como habíamos hecho originalmente con nuestro número, incluso el número vamos a hacer lo mismo. Le borramos el tipo, es igual a 17. Swift no protesta, de hecho vemos que acá Xcode no nos está mostrando ninguna advertencia ni nada. ¿Por qué? Porque Swift infiere los tipos. Eso significa de que, bueno, vamos a crear una constante, en este caso texto. Vamos a fijarnos qué es lo que estás queriendo almacenar. Y estás queriendo almacenar una cadena de texto. Entonces el tipo que voy a decir que va a tener esto es un string. Esto, si el tipo de lo que estamos asignando es lo suficientemente claro, se puede omitir. Pero si el tipo por ahí es un poco confuso, es mejor ponerlo. No se pierde nada, escribir un poquitito más, pero queda explícitamente claro de qué tipo son las cosas. Acá como asignamos un string, listo, es clarísimo que esto va a ser un string. Acá como asignamos un número, ahora cuando veamos el tema de número vamos a ver que no puede que no quede tan claro. Es un tipo entero por defecto. Si pusiéramos 17.5 era un tipo double, que no es lo mismo. Entonces vamos a borrar y dejamos esto así. Pero eso es algo a tener en cuenta. Ahora bien, un último detallito a tener en cuenta es cómo pueden ser los nombres o etiquetas de variables. Los nombres o etiquetas de variables pueden ser alfanuméricas, básicamente. Permite guiones bajos, permite ciertos símbolos especiales. No permite signos aritméticos. O sea, cualquier operación aritmética o operaciones matemáticas es tan restringida. Se recomienda siempre usar simplemente letras. Se pueden utilizar números, pero no se puede comenzar con números. Es decir, no podemos crear let 8 txt es igual a 4. Porque vemos que nos reporta un error. Entonces, a tener en cuenta eso. Otra cosa que se tiene por ahí como convención es utilizar la notación camel, es decir, la notación camello. ¿Cómo funciona esto? Ponemos let algo, no pasa nada. Ahora si ponemos esto tiene cosas lindas, por decir así, es igual a 4, esto tiene cosas lindas es igual a 4. Esto tiene cosas lindas. Estamos viendo que pongo una anotación que cada letra o cada... No puedo poner espacios, eso es un detallito, no se pueden poner espacios, como dijimos, es alfanumérico. Como no puedo poner espacios, la forma de distinguir es poner la primera letra de cada palabra en mayúscula, salvo la primera no. La primera ponemos en minúscula, porque como dijimos, por convención, si no es un tipo, lo ponemos en minúscula. Esto es una variable, no es un tipo, lo ponemos en minúscula. Luego, a partir de ahí, distinguimos poniendo cada primera letra en mayúscula. Otra forma de hacerlo es let esto, guión bajo, tiene, guión bajo, cosas, guión bajo, lindas, es igual a 4 también. También podríamos decir que es igual a esto, tiene cosas lindas. De hecho, vale, los dos tienen lo mismo en este caso. Y tienen dos notaciones diferentes y vemos que son dos variables diferentes. Un detalle importante, las variables no se pueden, o constantes, no se pueden redeclarar. ¿Cómo es esto? No puedo decir ahora, coma, let, ahí, esto tiene cosas lindas, es igual a 7. Ay, qué bonito, ya me salté la restricción de la constante. No. Invalid redeclaration of esto tiene cosas lindas. No se puede redeclarar, es lo que nos dice Xcode. Eso es muy importante. Yo por convención utilizo la notación camel en vez de la notación con underscores, o sea, con el guión bajo. Yo prefiero la notación camel. Nosotros por el curso vamos a utilizar notación en español. Por el tema de que puede que a algunos les moleste o no sepan inglés suficiente. No se preocupen, lo vamos a hacer en español. Yo personalmente estoy acostumbrado a hacerlo en inglés. Por costumbre uno le agarra en algún momento de no sé mucho inglés, aún así voy a escribir las variables en inglés. Es como más consistente porque vemos que el lenguaje de programación está en inglés y bueno, el código mejor que se mantenga lo más en inglés posible, ya para que sea coherente, si no tenemos un Spanglish medio extraño. Pero bueno, esas son las cosas que nos brindan las variables y constantes, medios para almacenar información. Sé que es un poco largo y puede cansar esto, pero si no sabemos hacer variable y constante, olvidemos el resto que no podemos hacer nada. Con esto cerramos el episodio y espero que les haya gustado y se haya entendido. Si tienen alguna duda, me la consultan, con gusto se les responderá. Con esto me despido y será hasta la próxima.